Bienvenido a la historia curiosa. Suscríbete y ayúdanos a contar los detalles que te faltan. Las guerras púnicas. Un conflicto épico. Introducción. En el Gran Mar Mediterráneo, dos potencias se preparaban para un enfrentamiento que cambiaría el curso de la historia: Roma y Cartago. Las guerras púnicas, una serie de tres conflictos que se extendieron desde el 264 a.C. hasta el 146 a.C., no solo definieron el destino de estas civilizaciones, sino que también sentaron las bases del mundo occidental tal como lo conocemos hoy. En el vasto escenario de la historia antigua, donde las civilizaciones se alzaban y caían como las mareas del mar, hubo un enfrentamiento que cambiaría para siempre el curso del mundo mediterráneo: las guerras púnicas. Este conflicto no solo fue una lucha por la supremacía territorial y comercial, sino que se convirtió en un duelo entre dos potencias titánicas, Roma y Cartago. En este vídeo, exploraremos las causas, los eventos clave y las consecuencias de estas guerras que marcaron una era. Imaginemos un tiempo en el que las ciudades-estado florecían a orillas del Mediterráneo, donde el comercio era la sangre que alimentaba las venas de cada nación. Cartago, una poderosa ciudad fenicia en la actual Túnez, se había convertido en un centro comercial de inmensa riqueza. Sus barcos surcaban los mares, llevando productos y especias de lugares lejanos. Pero, en el horizonte, una joven república estaba emergiendo: Roma, que, con su ambición inquebrantable y su ejército formidable, se preparaba para desafiar el dominio cartaginés. Era el siglo III a.C. y las tensiones entre estas potencias estaban en su punto más alto. La primera chispa que encendería la llama de la guerra se produjo en Sicilia, una isla estratégica que se convirtió en el campo de batalla de estos dos gigantes. Roma, ansiosa por expandir su influencia, intervino en un conflicto local en la ciudad de Mesina. Esto llevó a Cartago a ver a Roma como una amenaza inminente, y así comenzó la Primera Guerra Púnica, un conflicto que duraría más de 2 décadas. Las aguas del Mediterráneo se tiñeron de rojo mientras ambas potencias luchaban por el control de Sicilia. Las batallas navales se convirtieron en un espectáculo impresionante, donde las galeras cartaginesas, rápidas y ágiles, se enfrentaron a las tropas romanas. Sin embargo, Roma, con su ingenio y determinación, logró adaptar su estrategia naval, introduciendo la famosa Corvus, un dispositivo que les permitió abordar y capturar barcos enemigos. Así, tras años de lucha y sacrificio, Roma emergió victoriosa, y Sicilia se convirtió en la primera provincia romana. Pero la victoria en Sicilia fue solo el comienzo. Tras la Primera Guerra Púnica, la rivalidad entre Roma y Cartago no se extinguió, en cambio, se intensificó. La Segunda Guerra se avecinaba, y esta vez, el líder cartaginés más famoso de todos, Aníbal Barca, se alzaría como el héroe de su pueblo. Con una estrategia audaz, Aníbal decidió llevar la guerra al corazón de Italia, cruzando los Alpes con un ejército formidable y sus icónicas tropas de elefantes. La historia de Aníbal es una de valentía y brillantez táctica. Durante años, su ejército desató una serie de derrotas devastadoras sobre las legiones romanas. Batallas como la de Canas, donde Aníbal empleó una maniobra envolvente, se convirtieron en legendarias. Roma parecía estar al borde de la derrota, y la sombra de la derrota se cernía sobre la ciudad eterna. Sin embargo, la resiliencia romana no debía subestimarse. Bajo el liderazgo de Escipión el Africano, Roma se reorganizó y se preparó para contraatacar. La batalla decisiva se libró en Zama, donde Escipión se enfrentó a Aníbal. Fue un choque de titanes, una lucha que decidiría el destino de dos naciones. Al final, la astucia y el coraje de Roma prevalecieron, y Cartago fue obligada a rendirse. Este conflicto no solo dejó a Cartago devastada, sino que también cimentó el estatus de Roma como la potencia dominante del Mediterráneo. Sin embargo, las guerras púnicas no terminaron ahí. La Tercera Guerra Púnica estalló en el 149 a.C., impulsada por el deseo de Roma de asegurarse de que Cartago nunca volviera a ser una amenaza. La ciudad fue sitiada, y después de 3 años de asedio, finalmente cayó en el 146 a.C. Las llamas consumieron Cartago, y su pueblo fue llevado a la esclavitud o exterminado. Roma emergió de esta guerra no solo victoriosa,
sino también como la superpotencia indiscutible del Mediterráneo. Las guerras púnicas dejaron una huella indeleble en la historia. No solo definieron el destino de Roma y Cartago, sino que también marcaron el comienzo de una era de expansión romana que llevaría a la creación de uno de los imperios más grandes de la historia. Pero, más allá de las tácticas militares y las batallas épicas, estas guerras nos hablan de la ambición humana, de la lucha por el poder y de las consecuencias devastadoras que pueden surgir de la rivalidad desenfrenada. Así que acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde exploraremos las intrigas, las batallas y las estrategias de las guerras púnicas. Descubramos juntos cómo estos conflictos moldearon no solo el Mediterráneo, sino el mundo tal como lo conocemos hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio de nuestra serie sobre la historia antigua. Comencemos. Capítulo 1. El origen del conflicto. Todo comenzó en Sicilia, una isla estratégica en el Mediterráneo. Cartago, una poderosa ciudad-estado fenicia, había establecido su dominio en la región, controlando rutas comerciales vitales. Por otro lado, Roma, que en ese momento era una república en expansión, buscaba aumentar su influencia y poder. La rivalidad por el control de Sicilia se intensificó cuando ambos estados se involucraron en una disputa por la ciudad de Mesina. En el 264 a.C., Roma decidió intervenir, lo que llevó a la Primera Guerra Púnica. Este conflicto no solo fue una lucha por Sicilia, sino también un choque de culturas y ambiciones entre dos civilizaciones muy diferentes. Capítulo 2. La Primera Guerra Púnica. La guerra se prolongó durante más de 2 décadas, y aunque Roma era principalmente una potencia terrestre, se vio obligada a adaptarse a la guerra naval. La batalla de Milae en el 260 a.C. fue una de las primeras victorias navales romanas, donde demostraron su ingenio al utilizar un dispositivo llamado Corvus, que les permitía abordar los barcos enemigos. Sin embargo, la guerra no fue fácil. Las flotas de Cartago, con su experiencia en el mar, infligieron varias derrotas a los romanos. A pesar de esto, Roma continuó construyendo su flota y aprendiendo de sus errores. La batalla de las Islas Segadas en el 241 a.C. marcó un punto de inflexión, donde la flota romana logró una victoria decisiva. Cartago, agotada y sin recursos, se vio obligada a firmar el Tratado de Lutasio, cediendo Sicilia a Roma y pagando una indemnización. Este fue solo el comienzo de una rivalidad que se intensificaría en los años siguientes. Capítulo 3. La Segunda Guerra Púnica. La Segunda Guerra Púnica estalló en el 218 a.C., y esta vez, el general cartaginés Aníbal Barca se convirtió en el protagonista. Aníbal, conocido por su astucia y habilidades militares, decidió llevar la guerra a Italia. Su audaz travesía a través de los Alpes, llevando a su ejército y elefantes de guerra, sorprendió a los romanos y se convirtió en una hazaña legendaria. La batalla de Canas en el 216 a.C. fue una de las derrotas más humillantes para Roma, donde Aníbal infligió un golpe devastador, rodeando y aniquilando a un ejército romano mucho más grande. Sin embargo, a pesar de sus victorias, Aníbal no pudo tomar Roma. La ciudad resistió, y los romanos, bajo el liderazgo de figuras como Publio Cornelio Escipión, comenzaron a cambiar su estrategia, llevando la guerra a territorio cartaginés. Capítulo 4. La resiliencia romana. Mientras Aníbal causaba estragos en Italia, Roma se reorganizó y adaptó su estrategia. Escipión, conocido como el Africano, llevó a cabo una campaña en Hispania para debilitar a Cartago. La batalla de Zama en el 202 a.C. fue el clímax de la guerra, donde Escipión derrotó a Aníbal en una batalla decisiva. Este enfrentamiento no solo fue una victoria militar, sino también un cambio en la percepción de Roma como una potencia militar formidable. Cartago fue obligada a renunciar a su imperio y a pagar una pesada indemnización, debilitando su poder en el Mediterráneo. La victoria romana en esta guerra consolidó su posición como la principal potencia en la región. Capítulo 5. La Tercera Guerra Púnica. A pesar de la derrota, Cartago se recuperó lentamente, lo que generó desconfianza en Roma. En el 149 a.C., estalló la Tercera Guerra Púnica. Esta vez, Roma no estaba dispuesta a dejar nada al azar. El senador Cato el Viejo,
famoso por su frase, Cartago delenda est, Cartago debe ser destruida, instó a la guerra. Tras un asedio prolongado, en el 146 a.C., las fuerzas romanas finalmente tomaron Cartago. La ciudad fue destruida, y sus habitantes fueron vendidos como esclavos. Roma emergió como la potencia dominante en el Mediterráneo, y la destrucción de Cartago marcó el fin de una era. Capítulo 6. Consecuencias y legado. Las guerras púnicas no solo transformaron el mapa político del Mediterráneo, sino que también dejaron un legado duradero. Roma se convirtió en un imperio que abarcaría gran parte de Europa, África y Asia. Las lecciones aprendidas de estos conflictos moldearon la estrategia militar y la política romana en los siglos venideros. Además, la caída de Cartago marcó el fin de una era y el ascenso de Roma como la civilización dominante. Las guerras púnicas también influyeron en la cultura, la economía y la política de la región, estableciendo un modelo de expansión imperial que sería imitado por otras civilizaciones en el futuro. En conclusión, las guerras púnicas, con su dramática saga de enfrentamientos entre Roma y Cartago, no solo forjaron el destino de dos grandes civilizaciones, sino que también esculpieron la historia del mundo antiguo con lecciones que resuenan hasta nuestros días. La Primera Guerra, impulsada por la lucha por el control de Sicilia, fue un crisol de innovaciones militares y tácticas que reflejaron la tenacidad de ambas naciones. La Segunda, marcada por la audaz travesía de Aníbal y su épico cruce de los Alpes, demostró que la astucia y la estrategia pueden superar la mera fuerza bruta. La Tercera, en su devastadora culminación, fue un recordatorio de las consecuencias de la venganza y la ambición desmedida. Las consecuencias de estos conflictos fueron profundas y variadas. Roma emergió no solo como la potencia dominante del Mediterráneo, sino también como el arquitecto de un nuevo orden mundial, que sentó las bases del derecho, la administración y la cultura occidental. Por su parte, Cartago, una vez gloriosa, se convirtió en un símbolo de la fragilidad del poder y el precio de la arrogancia. Sin embargo, más allá de las victorias y derrotas, las guerras púnicas nos enseñan sobre la naturaleza humana. La avaricia, la ambición, la lealtad y la traición son hilos que tejen el destino de los pueblos. Reflexionando filosóficamente sobre estos eventos, encontramos que la historia de las guerras púnicas es un espejo que nos invita a contemplar nuestros propios conflictos. Nos recuerda que las decisiones tomadas en nombre de la gloria o el dominio pueden tener repercusiones inesperadas y a menudo devastadoras. En un mundo donde los intereses a menudo priman sobre la ética, estas guerras nos instan a considerar el valor de la diplomacia y el entendimiento mutuo. Curiosamente, pocos conocen que, a pesar de su reputación como guerreros, muchos romanos valoraban la cultura y la filosofía, y que, durante las guerras, Cartago desarrolló una notable resistencia cultural, influyendo en su arte y pensamiento. Además, se dice que la famosa frase de Aníbal, "Si ganamos, ganamos, si perdemos, somos libres", resuena con la eterna lucha del ser humano por la libertad frente a la opresión. En conclusión, las guerras púnicas son más que un relato de batallas y conquistas, son una lección atemporal sobre la complejidad de la ambición humana y el inevitable ciclo de la guerra y la paz. A medida que la historia avanza, nos enfrentamos de nuevo a las mismas preguntas. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por el poder? ¿Podemos aprender de los ecos del pasado para construir un futuro más pacífico? Al final, la historia no solo se repite, sino que nos ofrece la oportunidad de ser mejores, de aprender de las lecciones del ayer y forjar caminos de entendimiento en lugar de conflicto. Gracias por compartir este rato. Suscríbete y ayúdanos a contar los detalles que te faltan.